Ok, ¿me confirma si se ve esa pantalla, por favor? Sí, sí se ve. Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar sobre calidad de agua en el cultivo de camarón blanco. Vamos a enfocar varios aspectos. Vamos con algo básico primero. Queremos ver algo de lo que se hace aquí en Ecuador de la producción de Litopenados banamey. Vamos a algo de antecedentes. Aquí en Ecuador nosotros tenemos aproximadamente 3.785 predios camaroneros o de la producción de camarón. En total se están utilizando unas 233.000 hectáreas dedicadas a la producción de este crustáceo. Se produce en toda la línea costera. De las dos provincias que más tienen área productiva son el Guayas con un 60% del total que mencioné hace un momento, el Oro con un 15% de esa área. Esmeraldas, Manaví y Centelea son las que tienen menos cantidad de área de producción en este contexto. Para producir este camarón que nosotros tenemos necesitamos pues larvas y tenemos al momento 200 laboratorios que se encargan de la producción de larvas de camarón para suplir la demanda de nuestras granjas. Para el año pasado se produjeron 2.000 millones de toneladas de alimentos balanceados que utilizaron en estas camaroneras y nosotros tenemos actualmente 20 empresas dedicadas a la producción de alimentos balanceados, tanto entre empresas nacionales y extranjeras. Sin embargo, la Subsecretaría de Calidad e Inocuidad nos indica que tenemos 43 empresas registradas, pero son 20 empresas las que más tienen en este caso injerencia. Si vemos algo de lo que es la producción, ustedes pueden ver acá en esta figura cómo ha ido creciendo lo que es la producción de camarón. Miren ustedes, aquí está desde el año 1994 hasta los datos del año pasado, de enero a diciembre. Y ustedes ven que la producción de camarón se ha ido pues sostenidamente incrementando a lo largo de los años. Si nos vamos un poquito a la figura, ustedes pueden ver acá cómo impactó el hecho de la mancha blanca. En el 98 teníamos una producción interesante, al 99 fue el impacto de mancha blanca y fue decayendo, como ustedes pueden observar, y nos mantuvimos en ese proceso por unos 7 u 8 años, hasta que para el año 2006 aproximadamente pudimos volver otra vez a los niveles previos del impacto de mancha blanca, y desde allí no nos hemos detenido en producción, como ustedes ven. Para el año pasado, el ingreso de divisas a Ecuador fue de 6.288 millones de dólares por la exportación de Litopenados banamey. Este camarón principalmente se va a estos mercados, esto es hasta el consolidado de hasta diciembre del año pasado, se va principalmente a China con un 58%, Estados Unidos se lleva el 18% de este camarón, Europa un 16%, y el resto se va pues entre lo que es aquí con el americano, algo de África y algo de Oceanía. Bueno, Oceanía no está llevando prácticamente nada. Entonces, eso es lo que tenemos aquí en Ecuador, más de 230.000 hectáreas produciendo camarón, más de $6.000 de ingresos, en este caso por el año pasado, y eso es lo que nos hace una potencia a nivel mundial también, como ustedes saben. Y entremos en contexto. Cuando hablamos de calidad de agua en el cultivo, es lo que a nosotros nos va a permitir, pues obviamente, sostener este cultivo y llegar, pues, a los índices de producción que se pueden haber observado o mencionado. Pero esta calidad de agua, pues hay que tomar en consideración que toma en cuenta variables tanto físicas, biológicas y químicas, y que estas al mismo tiempo pueden estar influenciadas por el manejo que hacemos nosotros. Es obviamente importante reconocer que este manejo de calidad de agua nos va a nosotros a dar las premisas para poder llevar un cultivo exitoso, y vamos a ir enfocándonos en varias de estas variables y cómo nosotros pues podemos obtener un mejor resultado a través de ello. No hay que olvidarse que estos parámetros de calidad de agua, pues obviamente son responsables de los resultados que nosotros obtengamos en producción en las granjas, ya que estos se van a enfocar en lo que es o afectan tanto crecimiento, FCA, mortalidad. Y esos son factores que nosotros tenemos que regular para poder tener una mejor producción. No hay que olvidarse que desde la cuestión más amplia, una enfermedad no es nada más que una respuesta de lo que tenemos en el ambiente de cultivo, y allí nosotros sabemos que cuando hablamos de ambiente de cultivo nos referimos a lo que es calidad de agua y suelo también. Hablamos del animal, cómo va a responder hacia el ambiente, y obviamente el patógeno, que va a responder tanto al ambiente y a la probabilidad de que ese organismo cultivado pueda ser en este caso infectado. Entonces la enfermedad, como ustedes ven, no es nada más que esta interacción de estas tres condiciones. Entonces calidad de agua es importante porque también influye en lo que es enfermedades. Si hablamos ahora desde el punto de vista ya de nuestro estanque de producción, pues este es un ecosistema de cultivo, y en él nosotros tenemos pues una infinidad de condiciones desde el punto de vista del ingreso de agua, donde nosotros sabemos que esta agua viene cargada con nutrientes, pero también tiene sus condiciones intrínsecas como alcalinidad, la carga orgánica.
Inclusive recuerden que en estos estanques que nosotros manejamos no podemos controlar la temperatura porque son estanques usualmente grandes. Y la condición es que nosotros hacemos el cultivo allí con el precepto de poder manipular lo que tenemos en el estanque y llevar nuestro organismo a un feliz término en cosecha. Obviamente que de la mano de todo esto, consideramos que para que nuestro animal crezca tenemos que hacer un input, que sería en este caso alimento balanceado. Y el alimento balanceado, si bien es cierto, que favorece el crecimiento del animal, también afecta a lo que es la calidad de agua que tenemos aquí en ese medio. Y esas son condiciones que tenemos que ir observando a medida que va avanzando o envejeciendo el cultivo. Vamos a ir revisando parámetros directos, como por ejemplo, en este momento vamos a enfocarnos en temperatura, para poder ir observando pues cómo afecta la temperatura desde el punto de vista de agricultura y también en nuestros camarones como tales. Al hablar de temperatura, tenemos que tomar en cuenta que los organismos se pueden clasificar en razón de la temperatura en la que pueden estar ellos, en este caso, adaptados o viviendo. En ese caso, sabemos nosotros que los podemos clasificar en animales de agua fría, templada, también de agua cálida, y hay otros textos que tú encuentras que son de aguas de especies tropicales. Pero el porqué de esta clasificación es importante porque nos da a nosotros un punto de vista de que la situación de la tolerancia a la temperatura de estos organismos se considera también en razón de las funciones y de las eficiencias enzimáticas. Es decir, recuerden que los animales poikilotérmicos, los animales acuáticos, no regulan su temperatura y que por lo tanto, pues, la condición de la temperatura del agua es la que va a controlar sus reacciones metabólicas. Y eso de ahí tiene que ver con lo que es la parte enzimática, como les comentaba. En ese sentido, pues sabiendo que es un animal poquilotérmico, entonces las enzimas que se producen aquí también van a estar en su mejor rango u optimización a la temperatura en lo que los animales responden mucho mejor desde el punto de vista de crecimiento. Ahora, considerando esto, pues entonces también es bastante notorio que nosotros para hacer agricultura tenemos que tomar en cuenta que el medio de cultivo se encarga prácticamente de proporcionar esa temperatura, cuando no lo estamos en este caso regulando. Estamos hablando más que todo de estanques mucho más grandes. En un estanque pequeño podemos manipularlo a través de lo que es un invernadero o en el caso de un sistema raso, un sistema de biofloc es muy diferente porque controlamos todos esos parámetros. En ese contexto, aquí tenemos una tabla interesante para compartir que habla de las características entre diferentes organismos. Aquí habla solo de peces, pero lo podemos aplicar en amplio contexto sobre cómo la temperatura afecta en su clasificación y cuáles son los términos generales en cuanto a la tolerancia de amonio, requerimientos de oxígeno y cómo estos pues, van a influir en lo que estamos mencionando de calidad de agua. Miren ustedes, si nos vamos a lo que es en este caso aguas cálidas y tropicales, estos organismos tienen un requerimiento de oxígeno mucho más bajo que aquellos organismos que son de aguas frías o de aguas templadas. De la misma manera, la tolerancia, en cambio, para lo que es el amonio, los animales de aguas cálidas y de aguas tropicales tienen entre una tolerancia entre moderada y alta en ese contexto. ¿Por qué? Porque si ustedes consideran que un organismo que tiene un agua tropical o un agua cálida, primero, la temperatura del agua hace que haya menor disponibilidad de oxígeno en la misma. Y segundo, a temperaturas más altas en esa agua, los animales son, en este caso, por su metabolismo que está en referencia con el agua, van a tener mucha mayor excreción. Entonces va a haber mucho más amonio en el agua, por lo tanto deben ser capaces de tener una tolerancia mucho más alta a este metabolito. Sabiendo todo esto, pues entonces sabemos que la temperatura del agua, pues en este caso afecta directamente al desarrollo y al crecimiento de mis animales de cultivo y sabemos cómo la tasa metabólica va a responder con ello, sabiendo que asimismo cada organismo tiene una temperatura óptima que va a enfocarse tanto para el crecimiento y para la reproducción, que es un punto aparte. Y además hay que tomar en cuenta que, a pesar de que son animales que, bajo su concepto de poquilotérmicos, se acoplan directamente a la temperatura del agua, sin embargo, si nosotros tenemos cambios muy bruscos en esa temperatura del agua, los animales se van a estresar o inclusive se van a morir. Con todo ello, pues hay que tomar en cuenta que los animales acuáticos se encargan de igualar la temperatura del cuerpo del agua, no solamente por el contacto físico entre organismo y agua, sino que aquí tiene mucho que ver también la circulación sanguínea y el momento que pasa esta sangre por las branquias. Las branquias son unas laminillas en las que los animales hacen, en este caso, pues, la captación de oxígeno, la liberación de CO2, la liberación de amonio, pero también en ese momento esas laminillas lo que hacen es entrar en contacto con el agua y en ese momento pues ayudan a lo que es la regulación, no regulación térmica, pero la igualación térmica entre el agua que está alrededor y el cuerpo del animal. Eso permite el equilibrio térmico
Y eso es importante porque de esa manera nosotros vemos cómo los animales pues, encuentran su temperatura en razón del agua. Asimismo, hay que tomar en cuenta que todo organismo acuático, sea un pez o un crustáceo, tiene una temperatura ideal para lo que es su óptimo crecimiento. Y además, muchas veces nos confundimos considerando que si tengo una muy buena temperatura ya es simplemente el momento de que el animal va a responder muy bien. Pero esto es completamente falso, porque más allá de la temperatura, claro, es una variable esencial, pero todas las demás variables tienen que estar en condiciones óptimas, porque no solo es temperatura. Necesitamos que la temperatura esté ideal, pero que los otros parámetros, oxígeno, metabolitos tóxicos, etcétera, etcétera, estén adecuados para que realmente podamos tener la mejor respuesta en el crecimiento de los animales. Asimismo, con todo lo que mencionamos, hay que tomar en cuenta que la temperatura del agua, en razón de que influye en el metabolismo, también influye en lo que es la tasa de respiración, la eficiencia de la alimentación y de la asimilación de este alimento, su crecimiento, la reproducción y lo que es, en este caso, hasta inclusive el comportamiento. En este contexto, entonces, considerando que nosotros tenemos que organismos de aguas cálidas, en este caso como nuestros crustáceos, los camarones, entonces los requerimientos de oxígeno disuelto son mucho más críticos cuando hablamos de aguas cálidas que en este caso que en aguas frías o templadas. Siguiendo con este contexto, hay que tomar en consideración también el hecho de que nosotros tenemos que cada uno de los organismos que están siendo cultivados tienen unas curvas específicas de crecimiento en donde nosotros podemos encontrar que van a responder mejor. Y estas curvas van a cambiar en razón de la temperatura y el tamaño del organismo. Además de eso, hay que tomar en cuenta que los animales acuáticos responden mejor a las enfermedades cuando están cerca de su óptimo de temperatura para crecimiento ideal. Además, hay que tomar en cuenta que con estos dos preceptos, cuando hacemos cultivo, nosotros podemos decir que el éxito de mi cultivo va a estar mucho más asegurado cuando mis animales están muy cerca de su temperatura óptima para crecimiento, porque vamos a tener una mejor respuesta en cuanto a la demanda o el consumo de alimentos, su asimilación, la tasa de movimiento de lo que es en este caso crecimiento, etcétera, etcétera. Esta curva es muy interesante, la traje para eso, para compartirla con ustedes. Aquí podemos nosotros interpretar la relación que existe entre el crecimiento de un animal acuático y la temperatura. Tenemos dos puntos aquí. Tenemos crecimiento al lado izquierdo, tenemos mortalidad al lado derecho, tenemos las curvas que corresponden y tenemos temperatura. Interpretemos primero la curva de crecimiento que está aquí en el lado superior. A medida que nosotros vamos incrementando la temperatura, vamos a llevar con el animal una mejor tasa de crecimiento, como ustedes siguen aquí, el puntero. Hasta que llega un punto en que la temperatura está en su mejor rango y en ese momento tenemos la tasa óptima de crecimiento. Pero si la temperatura sigue incrementándose, los animales no van a crecer más, sino que más bien se va a observar también una reducción de crecimiento. Si ustedes observan estas líneas puntuadas, aquí tenemos nosotros que tenemos el límite letal inferior de temperatura y el límite superior letal de temperatura. Esto se observa en ambos casos cuando la temperatura está muy baja o está muy alta. Pero entonces, mientras la temperatura va incrementándose, llegamos al óptimo, temperatura óptima para crecimiento, pero la temperatura se incrementa y vuelve a pasar lo mismo, vuelve otra vez a haber mortalidad. Obviamente aquí estamos considerando que ese crecimiento que estamos mencionando, aquí el animal al estar en una temperatura más allá de lo ideal, sí es verdad, va a comer masivamente. Sin embargo, ese alimento que está comiendo no lo asimila, simplemente lo está pasando muy rápido por el tracto digestivo y lo que va a hacer es aumentar su tasa de formación de heces y el animal no tiene tiempo para asimilarlo. Y por lo tanto, no observas crecimiento. Observas alimentación o consumo de alimento voraz, pero no observas crecimiento. La otra curva, la curva cóncava que ven aquí ustedes, tiene que ver con lo que es la tasa de mortalidad. La misma historia. Tenemos una mortalidad que va disminuyendo a medida que el organismo va llegando a su temperatura ideal, donde la mortalidad es mínima por el efecto de la temperatura. Pero si tú comienzas a elevar la temperatura otra vez, comienza también a observarse mortalidad por el gasto metabólico que conlleva todo esto y obviamente que si no se cumple, inclusive tenemos nosotros que los animales cuando están por muy debajo de temperatura ideal o por muy alta de su temperatura ideal, van a estar en estrés también y ese estrés los va a provocar enfermedad. El patógeno oportunista va a obtener la mejor oportunidad para la redundancia y lo va a infectar y por lo tanto va a provocar la muerte del mismo. De la mano de todo eso, hay que tomar en cuenta algo más. Cuando nosotros hablamos de los cambios que puede sufrir de temperatura un animal, entonces hay que tomar en cuenta que si la temperatura y su efecto en la sobrevivencia
va a considerarse lo que es la tolerancia térmica. Y esta tolerancia térmica va a depender de la velocidad a que se cambia esta temperatura en que el animal se encuentra. Un ejemplo práctico de esto significa que, por ejemplo, cuando la temperatura cambia de manera muy lenta, y cuando hablamos de muy lenta, estamos hablando de no más de aquellos 2 grados centígrados por día, todos los cambios fisiológicos que van a darse en este animal son tan lentos que le permite que se adapten y sobrevivan a esa nueva temperatura. Tomamos en consideración algo muy básico, que cuando hablamos de esa aclimatación, hay cambios bioquímicos en los sistemas enzimáticos. Asimismo, también hay cambios en las estructuras de las membranas celulares, que de esa manera permiten que las reacciones metabólicas vayan a proceder de manera muy eficiente a esa nueva temperatura. Entonces, si la temperatura no cambia, en este caso a una medida lenta que permita su adaptación, el animal se va a ver en problemas. Todo ello hay que tomar en tiempo que un animal, cuando cambia bruscamente de temperatura, se va a estresar. ¿Por qué? Porque no tiene el tiempo necesario para adaptarse fisiológicamente. Entonces, ese es el estrés que se observa cuando hay un cambio brusco de temperatura. Cuando hablamos de un cambio rápido de temperatura, estamos hablando de aquellos que pueden ser de más o menos 0,5 grados centígrados por minuto y en unos aproximadamente 5 grados centígrados en el día. Y esto lo que hace es, influye un shock térmico en el animal y dependiendo de la condición de ese cambio térmico y de su resistencia, inclusive la muerte. Esto va de la mano con otra situación. Hace un rato dijimos que no debería ser más allá de 2 grados centígrados en el día. Y nosotros también tenemos otro contexto, que si nos vamos por los 0,2 grados centígrados por minuto, se pueden tolerar, siempre y cuando esos 2 grados centígrados por minuto en total no sumen más de 5 grados centígrados. Entonces, eso es importante para tomar en cuenta los rangos de temperatura en que los animales pueden soportar, en general acuáticos. Eso también se aplica para los crustáceos. Y con ello nosotros tenemos una mejor tolerancia térmica para que mis animales no se estresen, como mencionaba. Además, hay que tomar en cuenta algo más interesante. Cuando hablamos del shock térmico, del estrés térmico, también tiene que ver que este influye principalmente en la osmoregulación. Nosotros lo vemos como estrés térmico, pero lo que hace es comienza a afectar a la osmoregulación. ¿Qué significa todo ello? Pues obviamente que mi animal cuando está afectado por osmorregulación va a responder mucho menor a las condiciones que está en esa agua. Y entonces hay dos puntos críticos cuando hablamos de la osmorregulación, que tienen que ver con lo que es la regulación o la tolerancia térmica, que son dos moduladores considerados como la salinidad y la cantidad de calcio que hay en el agua. Ejemplificado esto, ¿qué significa? Que un animal puede resistir mejor los cambios repentinos de temperatura cuando está, pues en este caso, cerca de su salinidad óptima para cualquier especie que queremos considerar. Entonces, eso es un punto interesante cuando nosotros hablamos del estrés térmico. Entonces, estrés térmico sí, pero está afectando la regulación. Y de esa manera, entonces, si nosotros queremos llevar un animal a un cambio de temperatura y que lo pueda soportar mejor, debe estar muy cerca de su salinidad óptima para que no tenga ningún problema o muy aparte de esa respuesta térmica. Aquí hay un ejemplo interesante con Lithopenes guaramei. Hablamos nosotros de lo que es el efecto de la temperatura en poslarvas y cómo y en diferentes tamaños. Entonces se hizo un experimento en el que se midió sobrevivencia, el peso de 4 tamaños de poslarva a diferentes temperaturas. Aquí, ¿qué se observa? Estamos viendo aquí la tabla, miren ustedes. PL4, PL6, PL8 y diferentes temperaturas. ¿Qué se hizo? Se hizo una transferencia de los tanques de la avicultura y se los pasó aquí. Miren ustedes, S es sobrevivencia, P es el peso. Si nosotros observamos a 16 grados centígrados, por más que incrementemos el tamaño de la poslarva, la sobrevivencia es mínima. Pero si lo estamos llevando a 20 grados, a 24 grados centígrados, ya tenemos una mejor respuesta. Entonces, eso es interesante. Cuando nosotros observamos, específicamente, vámonos a la tabla que dice 24 grados. Y observen ustedes, aquí, desde PL4 hasta PL8, tú ya observas una tasa de supervivencia interesante, más allá del 80%. 83, 90 y 90, 87%. Este también nos da a nosotros una información interesante de que el tamaño, obviamente, es muy crítico cuando queremos nosotros hacer transferencia de poslarvas y que la temperatura con la que es recibida esa larva es importante para que tengamos una mejor tasa de sobrevivencia. Asimismo, cuando hablamos de la temperatura y sabemos que obviamente afecta el metabolismo, esto también se traduce en crecimiento. Y obviamente esto es importante porque de esa manera nosotros observamos cómo el animal va a responder en esta condición específica de temperatura. Sabemos nosotros que es por kilotérmico, que el metabolismo está influenciado por la temperatura del agua, pero también hay que tomar en cuenta que esa tasa de crecimiento va en respuesta a algo conocido como la ley de Van Hoff o el factor o coeficiente Q10.
Hablamos de que por cada 10 grados centígrados que se incrementa la temperatura, se duplica o triplica en este caso la respuesta metabólica. Eso es algo que se puede ver, que se lo ha medido, ahí tengo unas tablas para compartir más adelante, en donde nosotros observamos la respuesta constante de esta condición. De la mano de todo ello, entonces, hay que tomar en cuenta que la temperatura también es capaz de influenciar en las enfermedades que tienen mis animales de cultivo. Y eso también se puede ver de la siguiente manera. Miren ustedes, hay que tomar en cuenta, pues en este caso, que la temperatura del agua tiene un papel muy fuerte en lo que es tanto la presencia y la respuesta de las enfermedades que tienen mis animales de cultivo. Pero ¿por qué pasa esto? Porque la temperatura está en el cuerpo de agua, entonces está afectando tanto al patógeno como al organismo que va a recibir ese patógeno, es decir, al huésped. Entonces, esto significa que obviamente que va a afectar directamente a la inmunocompetencia de mi animal cultivado. Ahora, esta condición que estoy mencionando, pues también va a ser diferente cuando hablamos de diferentes especies animales, patógenos obviamente, e inclusive el tipo de cultivo, el sistema que estamos aplicando. No hay que olvidarse además que en esta condición que estamos mencionando específica de lo que es temperatura y enfermedad, hay que tomar en cuenta que el sistema inmune de los animales acuáticos funciona de igual manera, a mejor manera, en este caso, perdón, de manera mucho más eficiente o efectiva cuando hablamos de que el animal está en una temperatura considerada subóptima para crecimiento. Entonces, asimismo, el agua con su temperatura está afectando tanto al patógeno como al huésped. Pero para que el huésped sea capaz de soportar mejor la incidencia de ese patógeno, debe estar en su rango de temperatura considerado óptimo para el crecimiento. Eso obviamente, tanto como a temperaturas más altas o temperaturas más bajas de ese óptimo, va a afectar el sistema inmune del animal y por lo tanto lo que hace es que se disminuye la inmunidad del mismo y esto pues obviamente va a significar que el animal va a ser infectado por el patógeno. De la mano de todo eso hay que tomar en cuenta que un cambio muy brusco o rápido de temperatura va a afectar directamente a la respuesta inmune del animal, aun cuando ese cambio brusco pase dentro de aquella temperatura considerada óptima. Entonces, no, solo lo voy a mover dentro de su rango óptimo, no, pero si lo mueves de manera muy brusca a esa temperatura, el animal va a responder con una disminución en su respuesta inmune. Además, no hay que olvidarse que cada patógeno que existe tiene una temperatura ideal para que pueda crecer, inclusive para que pueda afectar de manera en su virulencia. Y obviamente, la interacción que observamos entre esta condición hace que haya un efecto directo entre temperatura que afecta al patógeno y que afecta al huésped. Además, con este precepto que estoy mencionando, se conoce, por ejemplo, que hay condiciones específicas de temperatura que favorecen a patógenos especializados o específicos, vuelvo a la redundancia. Aquí hay un ejemplo de, por ejemplo, una enfermedad que es causada por una bacteria llamada Escherichia coli, que afecta al bagre de canal. Y esto únicamente aparece cuando la temperatura del agua está entre 22 y 28 grados centígrados. Entonces, eso es un punto que hay que tomar en consideración en estos casos. Además, hay que tomar en cuenta que la temperatura del agua no solamente es el efecto de la temperatura del agua sobre el patógeno o sobre el huésped, sino también cómo esta temperatura afecta a otros parámetros del agua y que puede de esa manera afectar a mi animal de cultivo. Por ejemplo, ustedes recuerdan que la temperatura del agua afecta a la capacidad de esta para retener oxígeno. Entonces, en temperaturas más cálidas hay menos oxígeno y si esa temperatura más cálida está por encima del óptimo superior de temperatura para un animal acuático, estamos viendo que está afectando por un estrés por temperatura y asimismo hay menos oxígeno en el agua y eso puede también ayudar a lo que es la inmunosupresión del organismo y de esa manera pues queda más predispuesto a la enfermedad. Considerando toda esta situación, pues hay que tomar en cuenta que la temperatura, pues más allá de que solamente afecta al huésped y al patógeno en el agua como tal, sino que también afecta a lo que es, en este caso, a la condición del oxígeno disponible. Y hay otro parámetro también que se ha afectado por temperatura, que es la cantidad de amonio no ionizado, que es un problema que también afecta en relación con temperatura en el agua. Y que obviamente el animal se va a estresar por amonio y también va a afectar a lo que es, en este caso, su sistema inmune. Además de ello, hay otros efectos de la temperatura en el agua. Uno de los más conocidos es el asunto del cambio de densidad. En este caso, el agua cuando está más caliente es menos densa y el agua cuando está más fría es más densa. Podemos inclusive llegar a formar lo que es estratificación. El agua más cálida está arriba porque es más ligera, el agua más fría está abajo porque es un poquito más pesada. Entonces, esa estratificación que se puede observar también es algo que podemos nosotros diferenciar en los estanques de acuicultura en condición de la temperatura. Aquí hay un ejemplo de datos de campo donde tú observas cómo
tranquilamente en un estanque que tiene aproximadamente 1,5 metros de profundidad, tú observas una temperatura que en la superficie está en 31 grados y en la parte profunda está en aproximadamente unos 26 grados y medio. Entonces tú observas aquí un cambio de temperatura, que si bien es cierto, no es brusco, porque tú ves que es gradual a lo largo de esa columna de agua, los animales pues obviamente se acoplan mucho más rápido en esas condiciones, porque si hablamos específicamente de camarones, son bentónicos, están aquí en el fondo, van a estar aquí con tranquilidad. Y a menos que haya un problema letal de oxígeno, en donde los animales tienen que cambiar bruscamente de esta condición de 26 grados y medio de temperatura a 31 grados, entonces, aparte de que ya tienen poco oxígeno, y al llegar aquí por el fenómeno que acá le llamamos nosotros el barbeo, cuando tratan de llegar aquí a la superficie para captar el oxígeno que ingresa por difusión desde la atmósfera hacia el agua, entonces ahí tienen dos problemas. Tienen el problema de la temperatura, que es el shock térmico que se produce al pasar en esta diferencia de unos 4 grados y algo, y el problema del oxígeno que los está pues matando. Entonces, ahí se pueden enfrentar a dos condiciones negativas, el shock térmico y el déficit de oxígeno. ¿Qué más podemos decir aquí? Ok. Sabemos también que asimismo, en razón de la temperatura del agua, pues también se aumenta lo que es la tasa de respiración y asimismo la tasa de demanda aerobia por los otros organismos y por lo que es en este caso procesos de descomposición. Eso también es importante de tomar en cuenta. Además, un punto en que es crítico con el asunto de la temperatura es el hecho de que la saturación de oxígeno en el agua va a depender básicamente de lo que es temperatura, también salinidad, pero si nos enfocamos en temperatura, nosotros podemos tener agua saturada al 100%, pero a diferentes temperaturas. Por ejemplo, aquí tenemos que para 20 grados centígrados en agua dulce, 100% saturación. Perdón un ratito que tengo que conectar mi computadora. Que para 100% de saturación, nosotros hablamos de que tenemos 9,08 grados, en este caso, perdón, ppm de oxígeno, pero si esa agua está a 32 grados centígrados, tiene solamente 7,29 ppm de oxígeno. Entonces, en ambas condiciones está saturada al 100%. El asunto es que en mayor temperatura es capaz de retener menos oxígeno. Entonces, eso es un punto que hay que tomar en consideración. Que, otra situación con todo esto es que también temperaturas más cálidas favorecen el crecimiento fitoplanctónico. Y cuando el fitoplancton está creciendo, está haciendo mucha mayor tasa, en este caso, de fotosíntesis, está consumiendo más rápidamente CO2 y bicarbonato. Y esto puede afectar a lo que es también lo que es la fluctuación del pH en mi estanque. Entonces, de todo esto que hemos mencionado, no hay que olvidarse que los procesos físicos, químicos y biológicos están favorecidos por lo que es el incremento de la temperatura. Esto es en la parte del estanque como tal. Sin embargo, a nivel biológico, hay que tomar en cuenta que hay un impacto negativo por esta temperatura, especialmente cuando nos vamos por sobre o por debajo del óptimo. Y en ese momento observamos o estrés o mortalidad de los animales. Entonces, físicamente se favorece los procesos en el agua, tanto físicos, químicos y biológicos, pero a nivel biológico es negativo porque un exceso de temperatura o una temperatura inferior del óptimo va a afectar a mis animales o estresándolos o inclusive matándolos. Aquí hay un ejemplo interesante que es para compartirlo, algunos de ustedes tal vez lo puedan haber visto anteriormente. Se hizo un experimento en el que se consideró la temperatura y la tasa de alimentación de Lithopenes banamei, animales de 12 gramos, se los alimentó 3 veces al día, y aquí vemos un ejemplo de cómo estaban los animales con su intestino lleno y cómo comenzaron aquí ya a liberar heces, se están excretando. Entonces se tomó en cuenta la respuesta en comportamiento a la alimentación de Lithopenes banamei a diferentes temperaturas. Se tomó en cuenta el gradiente de 10, la ley de Van Hoff, 24 grados a 34 grados con incremento de 2 grados centígrados, y se toma en consideración en qué momento aparece el intestino y alimento en el intestino medio lleno, esto está todo en minutos, intestino lleno totalmente y comenzó a excretar el animal. Si ustedes observan, aquí vemos cómo entre lo que es 24 grados y 26 grados, aquí hay algo notorio. Aquí prácticamente tiene una hora para aparecer el intestino lleno y a 26 grados solamente 30 minutos. A 34 grados le tomó prácticamente 15 minutos, máximo 20 minutos para ya tener el intestino lleno. ¿En qué momento comienzan a excretar? Miren ustedes. Esos animales que están a 26 grados centígrados comenzaron a excretar entre 35 a 60 minutos a posteriori de la alimentación. Pero aquellos que están en 34 grados centígrados lo hacen prácticamente inmediatamente. Miren ustedes, 20 minutos. Entonces,
Lo que le comentaba hace un rato, el animal está a una temperatura muy alta, sí, está comiendo vorazmente, pero no tiene el tiempo suficiente para que pase en el tracto y lo asimile porque está defecando continuamente. La tabla continúa con la siguiente parte en la que se observa, en este caso, lo que es en qué tiempo ya se empieza a ver el intestino vacío, el intestino completamente vacío, todo el alimento ya está consumido y hay sobras de alimento después de 2 horas. Miren ustedes, la misma historia. A 24 grados centígrados le toma prácticamente 4 horas en estar vacío. A 34 grados centígrados le tomó 2 horas. Pero hay algo más que también hay que observar en esta tabla. ¿En qué momento está todo el alimento consumido? A 24 grados centígrados le tomó más de 2 horas. A 26 grados también más de 2 horas. Pero si nos vamos a 34 grados centígrados, en prácticamente 1 hora y cuarto estuvo todo ese alimento consumido. La parte de todo esto también se contrapone con esta situación. Miren ustedes, sobras de alimento después de 2 horas. A 24 grados centígrados estaban dejando entre 35 y 70% de todo el alimento. Es decir, no se lo va a consumir, más una cantidad pequeña, que si yo estoy conservando esa condición y los alimentos con temperaturas relativamente frías, el animal está más dejando alimento que consumiéndolo. Imagínense ustedes, dejando un 35 o hasta un 70% de alimento, que a mí me va a incrementar FCA, pero no se va a convertir en biomasa. Si aumenta la temperatura a unos 28 grados, solamente deja el 5 al 10% después de 2 horas, que es interesante. Pero después de 30 grados centígrados no deja nada. Y recuerden, a 34 grados centígrados no tiene el tiempo suficiente de retención en el tracto y por lo tanto los animales no están avanzando en asimilar ese alimento. Aquí vemos algo interesante con esta figura. Si ustedes observan esta fotografía, aquí están los animales a 24 grados centígrados. El animal ha comido, pero su intestino es delgado, no está muy como repleto, mientras que cuando está a 30 grados centígrados, el intestino tiene mucho más grosor, el animal come más vorazmente, como ustedes pueden ver aquí. Aquí otro ejemplo de cómo la temperatura afecta a los animales de cultivo. Miren ustedes, aquí se tomó en cuenta el efecto de la temperatura en el sistema inmune de Lepidopelma maíz con vibrogenolyticos. Primero, los animales fueron aclimatados a diferentes temperaturas, entre 20 y 32 grados centígrados. Luego que fueron aclimatados, se les puso un desafío con vibrogenolyticos. Y aquí que observamos que, por ejemplo, a temperatura más alta, la mortalidad fue de hasta el 43%. Luego, se hizo también otra temperatura con rangos más amplios, entre 20, 27 y 34 grados centígrados, incremento de 7 grados. Y asimismo, a la temperatura más alta, 46% de mortalidad. Con esto se demuestra que los animales sí se estresan con la temperatura cuando está fuera de sus niveles óptimos y que se observa que luego cuando estás observando que tiene la influencia de un patógeno, están pues estresados, susceptibles y el patógeno los infecta con mucha mayor facilidad, causando la mortalidad como ustedes ven aquí. Esta es una tabla que fue publicada en el año 95, que es muy interesante. Fueron uno de los primeros experimentos con diferentes tamaños de animales y también para observar su tasa de crecimiento en razón de temperatura. Este experimento tomó en cuenta 3 tamaños de animales. Animales pequeños, que pesaban entre unos 3 y 4 gramos, animales medianos, que pesaban entre 10 a 11 gramos, y animales grandes, que pesaban entre 15 y 16 gramos. Se observó 3 temperaturas, 23, 27 y 30, que eran controladas, temperatura ambiente, en este caso que era sin control. Y observen ustedes cómo vamos a esta curva de acá, la tasa de crecimiento. A 23 grados centígrados, 2,52 grados, 2,52 gramos sería por semana. Aquí llegaron a ganar hasta 4 gramos por semana, aquí ganaron a 3,75 gramos por semana. Entonces, ¿qué encontramos aquí? La velocidad de crecimiento fue mejorando en razón de la temperatura. Eso fue interesante considerando, pues obviamente, los pesos que tienen los animales. Y perdónenme, pero me acabo de equivocar, no son gramos aquí, estamos hablando de la tasa específica de crecimiento, es una medida dimensional. Entonces, si vamos con los tamaños de animales más grandes, pasaron de 10 gramos a 12 gramos con tasas de crecimiento de 0,51, 1,28, 1,44. En otras palabras, la misma historia que previo. A más temperatura, mayor tasa de crecimiento. Cuando los animales fueron más grandes, también se observaba más tasa de crecimiento. Sin embargo, obviamente en animales pequeños es mucho mayor la tasa de crecimiento porque tienen mayor capacidad de crecer, obviamente. En todo esto, pues que hemos visto, entonces la temperatura, podemos tratar de hacer un pequeño resumen con esta infografía. Si nosotros tenemos temperaturas por debajo de 22 grados centígrados, vamos a observar no consumo de alimentos balanceados. Y a medida que va subiendo la temperatura, pues tenemos hasta el 100% de consumo de alimentos.
considerando obviamente que si está en un extremo de temperatura, los animales en este caso no van a asimilar ese alimento consumido. Y eso es una cosa que sí hay que tomar en consideración. Vamos al otro parámetro que también es importante. Hablemos de lo que es en este caso el oxígeno. El oxígeno sabemos que su principal fuente es, en este caso, en nuestros estanques, es el fitoplancton. Ese fitoplancton lo que hace es, a través de la fotosíntesis, generar el oxígeno necesario para mantener nuestro cultivo. Y cuando estamos hablando de capacidades de carga superiores, tenemos que colocar en este caso aireación mecánica para sostenerlo. Otro punto interesante es que, como ustedes también saben, es que la temperatura y la salinidad influyen en este caso en la solubilidad del oxígeno. De manera que cuando las aguas son más frías se retiene más oxígeno y viceversa, cuando son más cálidas se retiene menos oxígeno. Y de la misma manera, en las aguas saladas o aguas marinas retienen menos oxígeno en el medio. Asimismo, el oxígeno, como ustedes ven, puede también tener mucha variación, una variación diaria en el estanque. Nosotros sabemos que se puede ganar oxígeno desde la atmósfera por difusión, aunque también se puede perder cuando tenemos que en el estanque tenemos agua que está más allá de la saturación y el oxígeno sale del estanque hacia lo que es el ambiente. Entonces, dentro del estanque la fotosíntesis produce oxígeno y después de todo lo demás es consumo de oxígeno. La respiración del agua, la respiración del sedimento está consumiendo activamente oxígeno. Entonces, en esta figura que vemos aquí, estamos hablando de los cambios diurnos que se pueden observar en los estanques. Y estos cambios van a ir también en razón del sistema de producción con el que tú tengas. Un sistema intensivo va a demandar mucho más oxígeno porque tenemos mucha más biomasa. Un sistema extensivo y semi-intensivo, pues su demanda de oxígeno es menor en proporción con las densidades con las que estés trabajando. Y eso es importante porque observamos nosotros que la demanda de oxígeno no solamente es por la biomasa de animales, es más, la biomasa de animales es la que realmente consume o demanda menos oxígeno. Lo que está demandando oxígeno más es los procesos que están pasando en el estanque per se. Un punto interesante cuando hablamos de oxígeno en los estanques de producción es el hecho de que al estar dependiendo de la biomasa fitoplanctónica, hay que tomar en cuenta que ese bloom de microalgas debe ser adecuado para mantener esa cantidad de oxígeno ideal. En este caso, pues no hay que sobrepasar la carga de fitoplancton presente porque si no, estamos en un problema. Aparentemente tenemos mucho fitoplancton y tú dices, ok, voy a tener más oxígeno. Pero recuerden que estos animales hacen, perdón, estos organismos hacen sombra y por lo tanto ya no vamos a tener la misma capacidad de ingreso de luz en la columna de agua y mi zona fótica o de producción de oxígeno se hace cada vez más corta. Adicionalmente, crecimiento masivo de fitoplancton también significa que hay más consumo de oxígeno por ellos. Aquí tenemos una tabla que nos da a nosotros rápidamente un ejemplo de cuál es el budget de oxígeno en un estanque de acuicultura. Podemos nosotros decir que qué fuentes de oxígeno tenemos. Por un lado tenemos la fotosíntesis, que es capaz de producir tranquilamente entre cero, que si no hay luz no hay fotosíntesis, o hasta 40 miligramos de oxígeno por litro por día. ¿Y qué factores van a afectar a esa fotosíntesis? La biomasa fitoplanctónica, la cantidad de luz, la temperatura del agua, la turbidez producida por sedimentos y la especie fitoplanctónica. También está algo conocido como la radiación, que en este caso es nada más que el viento que sopla sobre el espejo de agua de mi estanque y pues en este caso la agitación que puede producir. En este caso, esa radiación puede llegar a producir entre 0 y 6 ppm de oxígeno, y esto depende de la velocidad del viento, la cantidad de oxígeno que tengo en el agua, y si estoy usando aireadores, pues la característica de mediador. Pero así como tengo fuentes, también tengo pérdidas de oxígeno. En este caso, la respiración del fitoplancton, la respiración de mis animales de cultivo, el consumo de oxígeno por el sedimento e inclusive la degasificación, es decir, ese oxígeno que cuando esté el agua más allá de la saturación se va hacia la atmósfera por difusión. Pero ¿qué pasa en los animales acuáticos hablando con el oxígeno? Los animales acuáticos los van a consumir obviamente para su respuesta metabólica, su respuesta biológica. Y en este caso, sabemos nosotros que en el caso de los crustáceos, la hemocianina se encarga de transportar este oxígeno. Lo captura o lo toma, lo carga en este caso, y lo que hace en este caso, esa carga de oxígeno, la hemocianina, está controlada directamente por lo que es en este caso la tensión o la presión del oxígeno disuelto en el agua y en la hemolinfa. Con ello, entonces, hablando de lo que es nada más que la presión que tiene ese oxígeno en el agua, hay que tomar en cuenta que hace un rato mencionábamos, cuando el agua está saturada, pues obviamente significa que va acumulando oxígeno, pero hay que tomar en cuenta algo interesante, que la saturación del oxígeno varía con la temperatura.
Sin embargo, la tensión sigue siendo la misma, indiferentemente de la temperatura. Es por ello que nosotros vemos que a una temperatura baja, tú puedes tener más oxígeno, mientras que a una temperatura más alta tienes menos oxígeno disuelto en el agua. Además, cuando hablamos nosotros de que tanto hemoglobina como homocianina y su forma de captar oxígeno, realmente no hay ninguna diferencia si el agua está a 20 grados o el agua está a 30 grados centígrados. Recuerden que tiene que ver con la presión y la saturación. Si hablamos de este contexto, como estabas mencionando, entonces un punto de crítico cuando hablamos de oxígeno y su efecto en animales acuáticos es la influencia que tiene directamente en la conversión alimenticia. Se ha observado que, por ejemplo, animales acuáticos que están en una saturación, en este caso, de solamente 36% o menor de lo que es en este caso sus condiciones, se va a afectar directamente a lo que es su conversión alimenticia. Esta conversión alimenticia puede caer, considerando pues obviamente que la saturación bajó de un 100 a menos, de 100% o menos, y esto va a afectar directamente a la conversión alimenticia. Entonces, resumiendo esa parte, animales acuáticos que están por debajo de saturación comienzan a verse afectados su conversión alimenticia. Es más, nosotros vemos que si los animales están expuestos continuamente a este proceso de oxígenos bajos, los animales que hacen van a comenzar a dejar de alimentarse y eso va a afectar nuestra conversión alimenticia, pero más allá de ello también significa materia orgánica ingresando, afectando lo que es la demanda de oxígeno por un lado, que valga la redundancia sigue afectándose, y la liberación de metabolitos tóxicos también. Con todo ello hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, hay una referencia interesante con Bagre de Canal también, en donde el oxígeno está por debajo de 1 o 2 ppm, que hace que los animales simplemente dejan de comer. Pasa lo mismo con camarones, cuando tú observas que has colocado alimento, no te percataste del oxígeno y los animales no están consumiéndolo prácticamente. Con los casos de los camarones también hay que tomar en cuenta que es muy crítico de considerar pues el hecho de que especialmente en peneidos se ha identificado niveles de oxígeno ya letales cuando están entre 0,5 a 1 ppm de oxígeno. Pero esto depende prácticamente de especie, del tamaño del animal y de otros factores que entran en juego a interrelacionarse. Hay ejemplos de varias especies. Aquí, por ejemplo, este autor, Egusa, perdón, Egusa, en el año 61 trabajó con Peneus japonicus y reportó que concentraciones letales de oxígeno para esta especie estaban entre 0,7 y 1,4 ppm de oxígeno. Para otra especie, Peneus esquimiti, el oxígeno letal estuvo entre 0,9 ppm. Este también fue el caso para juveniles de Peneus monodon a 0,9 ppm. Otro autor hizo, en este caso, una observación de que colocando a juveniles de Peneus monodon a una exposición corta de oxígenos bajos de 0,5 ppm, de ahí los cambió otra vez a oxígenos ideales, el animal se recobró rápidamente y esto no afectó ni siquiera lo que es el crecimiento ni la conversión alimenticia. Entonces, va a depender en estas condiciones de la concentración y del tiempo de exposición para que los animales se vean afectados. Asimismo, hay algo interesante que ver, ya que en camarones o en crustáceos, vamos específicamente a camarones, oxígenos de concentraciones que ya se consideran en este caso crónicamente bajas van a afectar directamente lo que es el crecimiento, que ya lo sabemos, la tasa de alimentación y también esto, la frecuencia con la que mudan. Nosotros sabemos que nuestros camarones tienen que mudar para poder crecer y esa muda pues obviamente es importante para mantener su actividad en el cultivo también. Entonces, se ha considerado, por ejemplo, que el crecimiento de los camarones peneidos ya puede comenzar a verse afectado cuando el oxígeno está por debajo de 4 ppm. Sin embargo, se hizo más estudios y finalmente con juveniles de Peneus banamei y Peneus monodon se observó que estos animales estando entre 1,9 y 4 ppm realmente no había ningún problema. Sin embargo, cuando se los colocó hasta 1,2 ppm de oxígeno, sí que se observó ya que había una significante reducción en su tasa de crecimiento. Por otro lado, se trabajó con Peneus semisulcatus y aquí se encontró que el proceso de la muda se inhibió cuando el animal estuvo en oxígenos por debajo de 2 ppm de oxígeno y esto por un lapso de 17 días. Entonces, oxígenos bajos afecta directamente a la alimentación, su crecimiento, pero también está afectando lo que es la tasa de crecimiento. Y aquí hay un ejemplo práctico cuando se habló que animales del género Peneus semisulcatus a 2 ppm de oxígeno se vio afectado a su tasa de muda. Es más, luego que se cambió esa tasa de muda, luego que se cambió los animales de esa agua que estaban en 2 ppm hasta 5 ppm de oxígeno, los animales volvieron a mudar sin ningún inconveniente. Entonces,
el oxígeno también afecta a la tasa de muda. Otro punto que muchas veces está en discusión es el hecho de que cuando yo estoy, por ejemplo, utilizando en mis sistemas intensivos, estoy utilizando aireación mecánica. Muchas veces tú tienes aireación tanto por burbuja o por paleta o por hélice y estás considerando que tienes por mucho tiempo tu equipo encendido y esto más pasa en sistemas más cerrados, más pequeños y estás tratando de comprar oxígeno más allá de la saturación. En este caso, tener oxígeno más allá de la saturación no le da ningún beneficio ni a peces ni camarones. ¿Por qué? Porque el agua cuando ya está saturada al 100%, cualquier cantidad extra lo que hace es simplemente se va a difundir, se va por difusión hacia la atmósfera. Entonces estás perdiendo, en este caso dinero, te cuesta económicamente aumentar el oxígeno allí mecánicamente para que finalmente se pierda la atmósfera. Entonces, ahora, obviamente que sí se han observado problemas principalmente en peces cuando tú tienes oxígenos demasiado altos, pero esto es cuando estamos hablando de un 300% de saturación. Y dependiendo de la temperatura del agua, 300% de saturación equivalen a 25 o 40 ppm de oxígeno. Entonces, eso sí se llama la enfermedad de la burbuja en los peces. Sin embargo, recuerden, 25 o 40 ppm en un estanque por medios naturales no lo vas a obtener. Entonces, ese es otro punto también a tomar en cuenta. En resumen, oxígeno más allá de saturación, en este caso mecánico que lo quiero hacer, no hay ningún efecto, estoy perdiendo dinero únicamente. Los animales usan ese oxígeno, ya sabemos para qué, para crecer, obviamente para mantener sus funciones biológicas. Pero cuánto oxígeno usan en cualquier proceso va a depender de la especie, el tamaño, temperatura del agua, el tiempo desde que se le puso el alimento y también cuánta actividad física hay en estos animales. En resumen de todo ello, entonces, nosotros podemos decir que especialmente para nuestro Litopenos banamey, oxígenos letales se consideran por allá por 1,5 a menos en ppm. Si lo tenemos entre 1,5 a 5 ppm, los animales obviamente van a sobrevivir, van a estar muy bien. Hay que tomar en cuenta que llevarlo de 5 a saturación puede llegar a ser un problema también. Pero un detalle interesante es que cuando el porcentaje de saturación del agua está por debajo del 50%, el animal va a consumir menos alimento. Entonces, es un punto que hay que tomar en cuenta. Recordemos entonces que no debe estar sobresaturado. En condiciones naturales de estanque es muy difícil que llegue a observar eso, pero en condiciones artificiales de aireación sí, hay que tomar mucho en cuidado de ese punto. Además, con todo lo que hemos mencionado en términos generales, ¿cómo este oxígeno va a afectar en el campo, ya en vista, en directo? Miren ustedes, aquí hay un ejemplo en el que había una granja con 15 a 35 camarones por metro cuadrado y se tomó un ejemplo práctico entre oxígenos bajos y FCA. ¿Qué significa oxígenos bajos? Cuando estaban por debajo de 3 ppm, eso es lo que se registraba. Y esto es lo que tú observas. Mira la respuesta. Hay un incremento de FCA a medida que tú tienes mayor frecuencia de días con oxígenos bajos. Aquí habían entre 10 a 20 días del cultivo con oxígeno bajo, FCA de 1,65. Acá había más de 80 días de del tiempo de cultivo con oxígenos bajos, el FCA se fue a 2,5. Entonces tú observas una relación directa entre el incremento del FCA en relación a los días con oxígenos bajos. ¿Por qué? Porque en esos días el animal está más letárgico, no va a consumir alimento, pero tú estás aplicando el alimento sin tomar en consideración y te va a incrementar FCA, pero también costo de producción. Un ejemplo muy similar, asimismo, frecuencia de días de oxígenos bajos, y aquí también hay una línea que habla de la supervivencia. Y asimismo, mientras más días de oxígenos bajos, cayó la supervivencia pasando de un 53% a un 47%. Entonces, sí se afecta también lo que es supervivencia. Un otro ejemplo, y también se tomó en cuenta la misma historia, FSA y supervivencia, y lo mismo. Vemos cómo el oxígeno y su frecuencia de oxígenos bajos se está afectando tanto FSA como supervivencia. Aquí es mucho más notorio, pasando de un 54% de supervivencia hasta un 40% de supervivencia, incrementando el FSA de 1,7 a 2,2. Entonces, usamos nosotros un efecto directo entre estas dos condiciones o parámetros. Otro punto interesante que hay que mencionar aquí es cómo el oxígeno afecta a la respuesta inmune de los animales. Esto es un ejemplo práctico en el Litopenos banamey y vemos cómo la disminución del oxígeno en el agua está afectando al conteo de hemocitos. Los hemocitos son los responsables de la respuesta directa inmune a los patógenos. Son los que se encargan de hacer la primera pelea con los patógenos. Entonces, miren ustedes, un conteo alto de hemocitos, cuando el oxígeno está entre 5,5 más, comienza a decaer
cuando estamos hablando de que se fue a 3,5, pero con el oxígeno sea mucho más abajo, la cantidad de mosquitos sea obviamente en correspondencia mucho más abajo, cayendo tranquilamente hasta un 45% del conteo de mosquitos. Respuesta, ¿qué significa? Que mi animal se está estresando por oxígeno y si el oxígeno no lo llega a matar, lo que sí ya lo deja en este caso inmunodeprimido y con ello mis animales van a verse, en este caso, más fácil de afectarse por el patógeno y el patógeno sí los puede matar. En resumen de todo ello, pues nosotros sabemos que en este caso los estanques necesitan oxígeno y cuando tengamos oxígeno bajo en el estanque no hay que colocar más alimento, ni siquiera materia orgánica en forma de fertilizantes, nada de ello. ¿Por qué? Porque no se van a asimilar. Asimismo, hay que tomar en cuenta que los animales de aguas cálidas pueden soportar oxígenos de hasta un ppm. Aquellos de aguas frías necesitan más oxígeno. Además, hay que tomar en cuenta un punto interesante, que nosotros no realmente necesitamos tener agua al 100% saturada, sino que no debemos permitir que caiga por debajo de un 60% de saturación. Y te dicen 50-60%, pero a mí me gusta personalmente trabajar con un 60% de saturación. ¿Eso qué significa? Que si mi agua a una temperatura de 28 grados dice que está saturada con un 7,8 ppm de oxígeno, pongámosle 8 para hacer el ejemplo rápido, 60%, 4,8 ppm de oxígeno, estoy en buenas condiciones todavía. Entonces no necesito tenerlo hasta los 8 ppm. 4,8 ppm de oxígeno, estoy bien considerando un 60% de saturación. Entonces es no hablar de que debo tener 5 ppm, 4 ppm fijos, sino que en razón de la temperatura del agua, por lo menos asegurando un 60% de saturación. Con ello, mis animales van a responder mejor. Recuerden que hablamos que hace un rato que el oxígeno va a ser captado en razón de la tensión y esa tensión tiene que ver con la saturación. Otro punto interesante que tiene que ver aquí con lo que influencia en calidad de agua es el pH. Aquí el pH es importante para los animales acuáticos porque también llega a afectar condiciones críticas en ellos. Aquí hay un ejemplo interesante, esto es con Penos monodon, y aquí te habla de que la concentración letal 50 para Penos monodon es 3,7, es decir, a ese pH 50% de una población se ha muerto. Pero si el pH llega a bajar hasta 5,9, se observa un 5% menos de crecimiento, es decir, deja de crecer. Entonces, eso es importante porque vemos cómo un parámetro que está fluctuando diariamente en mi estanque puede llegar a afectar inclusive con mortalidad. Obviamente en nuestros estanques de acuicultura nosotros vemos que el pH se mueve en un rango muy diferente, pero para extremos, para que ustedes conozcan que puede llegar a causar mortalidad en datos específicos. Asimismo, pues el pH se ve influenciado por lo que es la fotosíntesis y la respiración, y eso pasa continuamente en mi estanque. Mientras hay fotosíntesis, hay también respiración, y en la noche ya no hay fotosíntesis, solamente hay respiración o consumo de oxígeno. Y en ese caso, pues entonces, ese proceso que pasa en el estanque de tanto respiración y fotosíntesis está influyendo directamente en el agua, es decir, en ese pH. De manera que durante el día, por la remoción de CO2, que el fitoplancton consume CO2, el pH se eleva y en ese momento se vuelve más alcalino, mientras que por la noche hay simplemente adición de CO2. Están todos los organismos respirando, consumen oxígeno, liberan CO2, y en ese CO2 se acidifica el agua y está bajando el pH. Entonces tenemos una variación durante el día, incrementa el pH, durante la noche baja el pH. Y esto de aquí pues es capaz de afectar a varias condiciones que hay en el agua, tanto a lo que es nitrificación, a lo que es la desnitrificación, a lo que es la liberación de amonio hacia la atmósfera y también a cómo se ve a la cantidad de sulfuro presente en el agua. Entonces, esto es interesante porque de esa manera nosotros observamos los cambios que pueden ser influenciados por este parámetro, especialmente cuando nosotros esperamos que, por ejemplo, en el hecho de la nitrificación, el amonio presente se convierta completamente hasta nitrato. Más adelante vemos un poquito más de ese detalle. Asimismo, ese pH se encarga de tener mucho efecto en la solubilidad de nutrientes, especialmente considerando que estas variaciones van a influenciar principalmente a lo que es el equilibrio del carbonato en lo que es nuestros sistemas acuícolas. De la mano de todo ello también, ese pH también va a tener mucha variación en razón de la alcalinidad que tiene mi agua. Si el agua con la que yo estoy trabajando tiene una alcalinidad, en este caso, moderada, yo voy a ver que, si ustedes siguen esta línea, esta curva de color rojo, si la calidad es moderada, es decir, entre moderada a alta, el pH no va a tener la capacidad de moverse muy ampliamente dentro de lo que es, en este caso, su variación diurna. Pero si la alcalinidad en la que yo tengo esa agua de cultivo tiene una calidad demasiado baja, se va a mover ampliamente. Entonces, el problema está cuando tienes baja alcalinidad y tú tienes una variación muy notoria de pH. Cuando la alcalinidad está ideal, el pH no va a variar más allá de una unidad en el día. Pero imagínate que tienes baja alcalinidad
y que aparte de ello tienes demasiado fitoplancton. Entonces ese fitoplancton activamente comienza a remover CO2 y como tienes poca alcalinidad y no puede neutralizar esa variación, el pH se va a disparar. Se puede pasar de 7,5 a 9 a 10 y en ese momento hay un problema. También se ve afectado lo que es la proporción del amonio tóxico. Y ese amonio tóxico va a afectar a tus animales. Y hace un rato dijimos, los animales se inmunodeprimen. Al inmunodeprimirse, el patógeno puede tener la oportunidad de infectarlo. Entonces, con todo esto que dijimos nosotros, que específicamente en crustáceos hay rangos críticos por debajo de 4,5, lectura de pH o por debajo o por encima de 10,5. Con todo ello, también hay que tomar en cuenta que ese pH afecta directamente a los animales, especialmente cuando hablamos de que un pH bajo comienza a cambiar la estructura de las branquiales, los animales comienzan a verse afectados. Y esa estructura branquial comienza a verse afectada, con lo cual hay una menor respuesta en el balance iónico por la osmorregulación. También puede observarse acidosis en la hemolinfa y por lo tanto, pues, como estás haciendo mayor gasto energético para mantener esa homeostasis, tratar de equilibrarte, el animal come, pero no va a crecer. También hay que tomar en cuenta que, por otro lado, también en consideración, si el pH es alto, va a afectar lo que es el amonio no ionizado, la parte del NH3, con lo cual, pues, mis animales van a verse afectados y van a tener, pues, en este caso, no van a poder liberar el amonio que está en su cuerpo. Porque cuando hablamos de amonio en el cuerpo de los animales excretan el amonio por difusión. Entonces, está en la sangre de los animales. Pero para que salga de la sangre de los animales, obviamente tenemos el corazón que está haciendo el bombeo continuo de esta sangre que pasa a través de las branquias y simplemente sale por difusión. En la sangre tiene menos concentración, tiene más concentración, en el agua hay menos concentración y entonces simplemente pasó de la sangre hacia el agua por difusión. Pero ¿qué pasa si ahora en el agua yo tengo demasiado amonio? Tengo más amonio que lo que tengo en la sangre. Nunca va a poder salir de la sangre hacia el agua. Entonces la difusión se detiene y queda dentro de la sangre y allí es cuando el animal se va a ver afectado, porque no puede sacarlo y entonces ya no se va a alimentar. ¿Por qué? Porque si se alimenta va a tener más, en este caso, mayor metabolismo y ese metabolismo significa mayor amonio en la sangre y es peor, se va a morir. Entonces no se muere por el amonio en el agua, se muere porque no puede sacar amonio de su cuerpo. Asimismo, aquí hay una figura, esto es en el caso de Peneus stygirrostris. Y asimismo, miren ustedes cómo el pH, cuando el pH se fue de 7 arriba, entonces el animal se encuentra con una condición más ideal de pH, que de menos estrés, que cuando estuvo entre 6, 5 y 6. Entonces, otra vez, el pH afecta a la respuesta de estrés en los animales que se puede medir en lo que es el sistema inmune inclusive. El otro factor que también quiero conversar con ustedes es amonio. Nosotros sabemos que cuando leemos amonio total, y es la sumatoria de NH3 y NH4. Y esta proporción de estas dos partes del amonio total varían en razón del pH y la temperatura principalmente. La salina también influye algo, pero enfoquémonos en lo que son más preponderantes, que sería pH y temperatura. En ese contexto, entonces, cuando el pH está entre rangos ácidos, tenemos dominancia de amonio ionizado, en este caso NH4, se considera no tóxico. Y cuando el pH está hacia la alcalinidad, tenemos amonio no ionizado, NH3, la parte tóxica. Con todo esto, entonces, hay que tomar en cuenta que al saber que nosotros podemos tener esta condición y que el pH influye completamente en esta, obviamente hay un proceso que es continuo en todos nuestros estanques acuícolas que se llama la nitrificación, en donde el amonio se convierte en nitrito, luego se convierte en nitrato, es mediado bacterianamente, obviamente, y con ello nosotros tenemos dos grupos bacterianos, principalmente nitrosomonas y nitrobacter. Las primeras convierten el amonio hasta nitrito y las segundas a ese nitrito hasta nitrato. Es un proceso aerobio, es decir, mientras haya oxígeno, o en los lugares que haya oxígeno en el estanque se va a producir y tú vas a tener en ese caso pues esa conversión activa. Pero una parte que muchas veces nos olvidamos es lo que sucede cuando hablamos nosotros de qué es lo que está pasando cada vez que se convierte ese amonio. ¿Qué se produce? Entonces, por cada gramo de ese amonio que se termina convertido en nitrato, se consume 4,57 gramos de oxígeno y también se consume 7,13 gramos de carbonato de calcio. Es decir, el proceso de la nitrificación consume carbonato de calcio y tiende a acidificar el agua. Pero también se produce ácido carbónico, se produce biomasa de lo que es en este caso de las bacterias, se produce 4,43 gramos de nitratos, se produce agua y también se produce CO2. Como les digo, es un proceso que acidifica el agua. Hay que tener mucho cuidado con el asunto del pH.
Esto es más notorio cuando estás trabajando en un sistema RAS, en un sistema cerrado. ¿Por qué? Porque recuerda que el agua no la recambias, pero en un sistema abierto tú estás recambiando agua. Y además nosotros tenemos tasas de liberación, en este caso de nitrificación, que son pequeñas para un estanque que realmente no es muy problemático. Como hablábamos de que hay un equilibrio entre NH3 y NH4 y que ese equilibrio depende principalmente de pH y temperatura, traje esta tabla. Es la tabla en la que se observa lo que es en este caso el cálculo del equilibrio del amonio en razón de temperatura y pH. Aquí, tú esta tabla la lees de esta forma. Tú tienes que leer temperatura por un lado y pH del agua. Supongamos que estás yendo a campo y que estás haciendo una lectura de amonio en el agua, estás para el amonio total. Recuerden que no hay ningún kit que lee amonio NH3, amoníaco, o en este caso el amonio no ionizado, sino que te lee la sumatoria de ambos, NH3 y NH4. Haces por colorimetría, haces por espectrofotometría, no importa cuál, pero te lee amonio total. Entonces te da una lectura. ¿Qué es lo que haces tú? Ok, digamos que tienes una lectura de 2 ppm de amonio. Tienes que saber que de esa manera calcules cuánto de ese amonio total está en su forma de NH3 o tóxica. Supongamos que el agua tiene 28 grados centígrados y que estás con un pH de 7,4. Nos vamos a hacer el punto de encuentro y te dice que el 1,73% es tóxico. Pongámosle que sea 2%. 2% de 2 ppm es 0,04. Entonces, 0,04 ppm de amonio tóxico tengo allí, que realmente no es preocupante. Pero supongamos que tu pH del agua en ese momento está en 9. Tienes 41% de amonio tóxico. Es decir, en ese momento tienes 0,8 ppm de NH3. Muy preocupante. Entonces, cuando leas, tú puedes descargar ahí aplicaciones para el teléfono en las que tú puedes descargarla y te pregunta lectura de amonio total, te pide pH y te pide luego la temperatura. Tú los insertas y te da automáticamente cuánto amonio tóxico tienes. Entonces, ese es un punto que también hay que tomar en consideración cuando hablamos especialmente de la medición de calidad de agua. Aquí está un ejemplo que lo hicieron con litropenos anamey y tomaron en cuenta la LC50 de amonio, de lo que es amonio no ionizado. Miren ustedes, la salinidad influye ligeramente en lo que es en este caso la toxicidad del amonio, que realmente no es mucho por salinidad, pero obviamente que sí tiene que ver la relación entre cuánta concentración y el tiempo de exposición. Con una concentración muy alta, aquí estamos hablando de 4,5 ppm de amonio tóxico, en 12 horas se murió prácticamente el 50% de la población. Pero mientras más pequeña es la concentración, te va a tomar más tiempo de exposición para matarlo. Entonces, por ejemplo, para este caso, 2 ppm le tomó 96 horas poder matar al 50% de la población. Y en nuestro caso, bien, recuerden que es NH3. Para llegar a 2 ppm de NH3 es realmente una cantidad masiva de nitrógeno, de amoníaco total en el agua, de amonio total en el agua. Asimismo, aquí hay un ejemplo en el que se habla del estrés que puede ser causado por lo que es en este caso el amonio. Y vemos lo siguiente, vemos cómo en este caso el amonio, si bien es cierto, no lo mata, lo puede estresar. Y cuando lo estresa, baja la carga de hemocitos en el animal. Es decir, asimismo, la respuesta inmune va a disminuirse. Aquí tenemos otra tabla en la que se observa cómo la cantidad de amonio en el agua está afectando la sobrevivencia de mis animales. Y vemos que mientras más amonio existía, hay menos sobrevivencia. Y asimismo, esto es un punto crítico cuando nosotros observamos que mi animal obviamente no va a comer, porque sabiendo que come va a verse afectado por lo que es su cantidad de amonio producido en el cuerpo, por metabolismo. Aquí hay un ejemplo de que el animal primero se lo puso a diferentes concentraciones de amonio, se lo aclimató a diferentes concentraciones de amonio, y luego se le puso un patógeno, vibrio. Entonces ustedes observan que mientras más concentración de amonio hubo, que es la color aquí medio de color morado, podemos decir, vemos cómo a mayor concentración tiene menor respuesta en sobrevivencia, obviamente porque tienes un animal que está mucho más inmunodeprimido. Entonces, aquí está demostrado cómo el estrés por amonio sí te va a afectar a la respuesta inmune de estos animales. Esto se lo hizo con vibrio alginolíticos. Entremos a nitrito. Nitrito realmente no es un problema en agua de mar. Sin embargo, el nitrito es un problema en agua dulce. En agua dulce, ¿por qué? Porque en este caso los animales estamos más susceptibles. Y aquí un ejemplo práctico con esta figura. Miren ustedes. Toxicidad de nitrito a 35 partes por mil y a 15 partes por mil. Entonces, mientras tengas menos salinidad,
el nitrito es más problemático y hay que tomar mucho en consideración eso, especialmente cuando estás trabajando con sistemas de agua dulce. Que recuerden que si tienes nitrificación activa, el amonio se te va a convertir en nitrito y luego a nitrato, pero hay casos en que la nitrificación está incompleta y solamente se acumula en forma de nitrito. Aquí hay unos ejemplos de unos valores de toxicidad media para nitrito en varias especies de peneidos. Aquí no está mencionado lo que es Litopenos banamei, pero se habla de Macrobacillus cephali, que es camarón de agua dulce, 12,5 ppm, pero se habla de otros grupos, por ejemplo, Peneus japonicus, 92 ppm de nitrito para que pueda matar al 50% de la población. Entonces, el nitrito en sistemas abiertos no es un problema, ustedes saben, pero en cambio en sistemas cerrados sí llega a ser un problema. ¿Por qué? Porque está afectando lo que es el transporte de oxígeno, también a lo que es en este caso el sistema de muda de los animales, porque recuerden que se afecta su sistema, en este caso, metabólico. Si vamos con nitrato, nitrato sabemos que es el producto final de la nitrificación, realmente no hay un detalle de que el nitrato puede ser realmente tóxico. Se han hecho estudios y se ha identificado que en el caso específico de peneidos es más allá de 1000 ppm de nitrato para que sea tóxico para los camarones. Pero llegar a 1000 ppm en nuestros sistemas abiertos es una locura, no vas a hacerlo. En un sistema cerrado sí, o tienes un sistema RAS, por ejemplo, donde tú tienes un biofiltro, y en ese biofiltro todo el tiempo convierte el amonio en nitrato. Y allí sí vas a acumular y tienes que buscar una forma de eliminarlo. Tiene una figura para lo que es en este caso la mortalidad para nitrato, y ustedes miren los números, 5.000 ppm, 2.000 ppm, entonces son números bastante altos para toxicidad de nitrato. Esto es en Peneus monodon. Esta tabla es interesante. Aquí se tomó en cuenta la LC50 para amonio, bueno, amonio no ionizado, para nitrito y para nitrato. Y aquí tenemos a Peneus banamei, miren ustedes. En el caso de amonio, 2,78, amonio no ionizado. En el caso de nitrito, 521 ppm. En el caso de nitrato, 4.970 ppm. Números que no vamos a conseguir en nuestros sistemas abiertos, pero como les comento, en un sistema cerrado RAS, sí. Y este dato específico de Peneus banamei es el número 3. Este lo hicieron Tsai y Chen en el año 2002, fue publicado. Y de la mano de la tabla de nitratos que estábamos revisando, aquí también hay algo interesante. Miren ustedes, hicieron unas pruebas con lo que es en este caso por 42 días, con diferentes concentraciones de nitrato y con 75 ppm en el control hasta 600 ppm. Y miren ustedes cómo se afectó los pesos finales. 6 gramos en el control y 3 gramos con 94 en los 600 ppm de nitrato. Entonces, el nitrato sí está afectando a lo que es la tasa de crecimiento, aunque en el control ustedes ven que se mantiene sostenido. Entonces, sí, hay que tomar en cuenta que nuestros sistemas abiertos no van a encontrar esto, no vamos a encontrar 75 ppm de nitrato, así que nos descartamos para nuestros sistemas abiertos. Un sistema cerrado RAS, sí, hay que tener mucho cuidado. Otro punto que va de la mano de lo que estamos conversando es el cultivo de Litopenos banamei en baja salinidad. Aquí en Ecuador nosotros tenemos zonas de baja salinidad, ya sea porque están cerca de los estuarios o porque se está utilizando actualmente lo que es en este caso agua de pozo. Entonces aquí hay una estrategia diferente para manejarla. ¿Y por qué se maneja una estrategia diferente? Porque cuando se comenzó a utilizar agua de baja salinidad, aun cuando el animal es eurialino, puede sobrevivir en esas condiciones de baja salinidad, se comenzó a observar que animales se estaban acalambrando, que los animales comenzaron a tener en este caso una respuesta a tener menos crecimiento, mortalidad, etcétera, etcétera. Entonces, se consideraba que era pues por el cambio de temperatura, de oxígeno, de salinidad, la manipulación, pero finalmente se descubrió que era por un asunto de un desbalance iónico en el agua. ¿Por qué un desbalance iónico? Porque aun cuando el animal es eurialino, necesita tener o compensar su razón de lo que es en este caso su osmoregulación. Y aquí hay un ejemplo interesante, miren ustedes. Esto es datos de Reyes del año 2012 y se hizo la siguiente prueba. Se tomó agua de mar con 85 partes, con 8 partes de salinidad. Se tomó agua de un pozo cualquiera con 8 partes de salinidad, se colocó pues larvas de camarón y se midió la sobrevivencia de 72 horas. En el agua de mar, recuerden, eurialino, pero agua de mar, 85% de sobrevivencia. Agua de pozo, 8 partes por mil, 30% de supervivencia. Luego se mezcló estas dos aguas de mar con esta agua de pozo en una mezcla 50 y 50 y aumentó la sobrevivencia al 54%. Con eso ya tienes un precepto o un precedente de que está algo pasando allí, de que si mezclo estas dos aguas aumenta la supervivencia. No tengo ni el 85 ni el 30, pero tengo un número que está por la mitad, que va de la mano de las condiciones o requerimientos, obviamente.
Entonces, la idea de manejar lo que es balance iónico para poder trabajar en estas condiciones de baja salinidad tiene que ir en mano con lo que es en este caso la proporción de los diferentes iones que están en el agua de mar y tratar de imitar esas proporciones en el agua con lo que voy a trabajar. No tanto enfocarse en lo que es cloruro, sino directamente en lo que es magnesio, calcio y potasio principalmente. Estos son los tres elementos en los que te tienes que ir en este caso enfocando para trabajarlo. Aquí está la proporcionabilidad. Si yo tengo un ppm de agua, una parte por mil de agua de mar, yo debería tener en este caso una constante de 39,1 de lo que es magnesio. Entonces, en el agua de mar tengo 1350, lo divido para 35 y me sale este valor, 39,1. Lo mismo para el calcio, lo mismo para el potasio. Es la proporción. En el agua de mar tengo 380, 35 partes por mil. Si mi agua de pozo tiene una parte por mil, debería tener 10,7 partes o ppm en este caso de lo que es potasio. Y así con todos los demás. Entonces, esa es la forma en la que se trata de hacer el balance iónico. Entonces, con esto, lo que se identificó, pues con todos los estudios que están publicados, hay varios autores que publicaron entre el año 2005 y el 2015, donde realmente comenzó a salir mucha más publicación sobre esto. Aparte de la concentración de cada uno de los elementos, también se trabajó con la relación sodio-potasio, porque influye en lo que es la osmorregulación, y la relación calcio-magnesio-potasio para lo que es crecimiento y sobrevivencia. Y aquí se toma en cuenta algo interesante, que estas concentraciones tienen que ir en concordancia con la ley del mínimo. La ley del mínimo de Liebig indica que aquel nutriente o aquel elemento o aquel, en este caso, o aquella sal mineral que esté en una concentración muy por debajo del mínimo requerido por el organismo es la que va a afectar a este organismo. Es decir, no puede afectar en sobrevivencia, en crecimiento. Y por lo tanto, pues considerando que tú puedes ver, sabiendo que el agua está en un desbalance y que la primera opción es tratar de hacer una equivalencia en esa agua, viene un punto a que tomar en consideración. Nosotros manejamos estanques muy grandes y tratar de compensar el volumen de agua para llegar a esos niveles que necesitamos en concordancia con la salinidad es realmente, primero, muy costoso porque tienes que tratar de llevar esos niveles de concentración de los elementos calcio, potasio y magnesio. Entonces, una estrategia que se maneja acá es irnos con, con este caso, impulsar algo de balance iónico a través del alimento, porque el animal lo va a consumir. Recuerda que lo necesita a nivel interno. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Es trabajar con la aplicación de 1,5% de calcio y de 3,5% de potasio en el alimento, y asimismo de 3 a 4% de magnesio. Esto para ayudar a que el animal lo consuma y de esa manera pues tenga la fuente de este elemento en su cuerpo a través del alimento, valga la redundancia, y permitir pues que el animal responda mejor en ese ambiente que estamos hablando de que está con una salida muy extrema, inferior y que no tiene en concordancia con lo que es en este caso el balance iónico en respuesta al agua de mar que debería tener. Aquí hay un ejemplo gráfico de cómo se pudo observar un cambio en lo que es producción al manejar lo que es el balance iónico en una producción. Miren ustedes, esta era la producción en este caso en libras y cómo pasó entre estos años del 99 al 2000, no pasaban de 1000 libras por acre, aquí decían. Y vean ustedes, sin modificación. Luego se hizo la modificación del balance iónico y tranquilamente hasta 3000 libras por acre. Entonces, esto es un punto indicativo de cómo. Y verán que estamos hablando de que libras por acre, aquí sí influye obviamente tanto la sobrevivencia de los animales y también lo que es el peso y ganancia. Miren ustedes aquí, sobrevivencias bajas, ya que sobrevivencias más altas y obviamente también lo que es el avance de lo que es la biomasa en crecimiento como tal por animales vivos. De lo que decía que se maneja relación sodio-potasio, sabemos que inclusive al hablar de relación sodio-potasio, que hablamos de lo que es la regulación para la bomba sodio-potasio, inclusive esto de aquí hay que tenerle mucho más énfasis cuando hablamos de baja salinidad, inclusive mucho más importante que la salinidad, porque recuerden, salinidad es un parámetro que no me dice cuando tengo de sodio y potasio. Además, con esto, esa relación sodio-potasio es importante porque influye directamente en la ósmosis y en lo que es directamente el balance iónico interno de los crustáceos. ¿Qué pasa si tengo una deficiencia en esta relación? El animal va a tener estrés osmótico, menos crecimiento, menos supervivencia, y cuando no es tan crítico, tan letal, comienza a ver primero un nado errático, el animal no responde muy bien a esto y tiene letargia. Es letárgico y entonces el animal comienza a verse afectado. Asimismo, hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, en esta relación sodio-potasio es aproximadamente 28, la presenté hace un rato, y eso es importante para sostenerla cuando hablamos de las concentraciones.
El otro punto es relación calcio-magnesio. Aquí realmente no hay que preocuparse mucho. Esto se la calcula de la manera muy similar. En el agua de mar, la relación calcio-magnesio o magnesio-calcio es 3,4. Hay que tomar en cuenta que si tú la puedes incrementar, ¿qué es lo que se ha hecho? Se observó que hay mayor supervivencia, asimismo hay mayor peso. Y esto también tiene que ver mucho con lo que es cuánto calcio y cuánto salinidad tienes en el agua. Por eso, cuando estás bajando la salinidad del cultivo, es importante tratar de saber cuánto calcio, cuánto magnesio, cuánto potasio tienes y con ello tratar de enfocarte a lo que es el balance iónico en proporcionabilidad. Si no es en agua, porque tenemos el problema de que son muchos volúmenes de agua, la respuesta, en este caso emergente, es trabajarlo en el alimento para que el animal tenga y pueda suplir estas necesidades de estos iones de magnesio, calcio y potasio. Entonces, el balance iónico, te enfocas en corregir calcio, magnesio, potasio si lo necesitas. Si lo puedes, lo haces en el agua. Si en el agua es prohibitivo por costos, lo haces por vía oral en el alimento. Hay que tomar en cuenta que cuando el agua está por debajo de 3 partes por mil, puede que falten iones en su concentración, pero no en la proporción. Entonces, no importa, buscamos proporción. Aquí no hay una tabla referencial, tú tienes que enfocarte con lo que es en este caso la proporción del agua de mar y llevarla. No es porque simplemente mi agua tiene 3 partes por mil, le voy a poner tanto. No, tienes que medir para saber cuánto tiene, porque puede haber salinidad X, pero no sabes la proporción de los iones. Ahora, por eso que aquí se menciona que el balance se lo hace en proporción de los iones del agua de mar que tienes para poder compensarlo. Entonces, el balance iónico trata de compensar. Si no puedes por agua, te vas directamente a lo que es por alimento. Y bueno, eso ha sido mi participación. Les agradezco, espero que les haya agradado. Si tienen consultas o preguntas o comentarios, vamos con ello. Muchas gracias.